distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo, como ya saben, por la pantalla de TV, empezando una nueva semana breve porque hay feriado y hay día no laborable esta semana, así que es una semana atípica, por lo que no va a haber muchísima actividad en el Congreso, pero les vamos a contar algunos temas que siguen ahí picando en punta. Hacemos los títulos, presentamos el equipo y les contamos qué es lo que se viene para las próximas semanas previas al receso invernal. Presentado por el diputado Carlos Castañeto, el proyecto establece que para oficializar las listas se deberá incluir a personas jubiladas. En un ratito lo vamos a charlar esto con Silvia. Presentado por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, el proyecto para poder declarar la nulidad del DNU que modificó el régimen de ciudadanía argentina. Esta
semana encuentro de la mesa política. Es la primera con Diego Santilli como jefe de gabinete. El miércoles se espera la reunión de labor parlamentaria. Hola Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a estar hablando de un proyecto que sí me llamó un poco la atención. Lo presentó el diputado peronista Carlos Castañeto para que se puedan oficializar las listas de candidatos a diputados, el 10% de ellos tendrán que ser jubilados o tener más de 60 años. Me parece que va a generar polémica, no sé si va a salir, porque ya no hay ningún impedimento para que una persona de mayor de 60 años pueda ser candidato. Y creo, si miramos un poco las composiciones, capaz que no la Libertad Avanza, pero bueno, la Libertad Avanza también tiene gente mayores de los 60 años. Bueno, eso voy a estar explicando de qué se trata el proyecto, que fue presentado por Castañeto, como decía, y otros diputados de Unión por la Patria. Bueno, en un ratito vamos a desarrollar ese proyecto. Hola Tony, ¿cómo vas? Meli, ¿cómo andás? ¿Todo Silvia, bien? saludos a todo el equipo también. Sí. Sí, muy expectantes también de lo que va a hacer esta semana con el Mundial, pero también sí tenemos muchos proyectos para hablar. En mi caso vamos a estar hablando de una iniciativa de los diputados de la coalición cívica Maxi Ferraro y Mónica Frade respecto al DNU del gobierno nacional que le designa a la Dirección de Migraciones la entrega de ciudadanías a las personas extranjeras. Bueno, hay un proyecto para declarar de nulidad ese DNU. Vamos a estar hablando de esa iniciativa que también tiene el respaldo de la Cámara Nacional Electoral, que ya emitió un fallo respecto a lo que implica también la participación electoral de esas personas. Bueno, ahora vamos a estar desarrollando, como verán, desde luego que desde que se produjo el recambio de Manuel Adorni por Diego Santilli, se activa un poco o se intenta y se proyecta reactivar un poco la agenda parlamentaria. Hubo reuniones, hoy de hecho va a haber una primera también que lo incluye ya como ese ministro que absorbe la cartera de la jefatura de gabinete como el Ministerio del Interior, y entonces también seguramente se ordenará un poco la agenda parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados. Bueno, Silvia, te escuchamos atentamente con este proyecto que trae el diputado Castañeto. Bueno, el diputado Castañeto presentó un proyecto que establece que para oficializar las listas de candidatos a diputados, el 10% de las mismas deberán ser gente jubilada, de cualquier, sistema jubilatorio que haya en la Argentina. En realidad, no hay ningún impedimento para que un jubilado pueda ser candidato. Tenemos varios casos. Como mucho, tendrán que, en la etapa que asumen como diputados, renunciar a su haber jubilatorio, porque no se puede tener un laburo fijo siendo jubilado. Generalmente lo que haces es establecer una pausa en tu jubilación si vos tenés para cobrar un sueldo más importante. Claro. Esto es una idea del diputado que quiere que el 10% de las listas, tanto titulares como suplentes. Sería, que si vos tenés 3, no tenés posibilidad de tener candidatos a diputados, pero si tenés 35, por lo menos tenés que tener 3 o 4. Eso me parece que se cumple, porque si vamos a los números, sería 1 de cada 10, ¿no? En las listas. Sí. Debería Seguro ser que mayores. se cumple. Yo creo que se cumple. Porque es parecido, bueno, lo que se intenta fijar es un cupo, como fue en su momento el cupo de género, que era 50-50. Primero fue el 30% el cupo femenino, en el 91. Claro. Después fue en el 2017 el 50 y 50. Claro, en ese momento tampoco había un impedimento para que las mujeres estaran en las listas. Lo que sí había era una cuestión que se le daba mayor lugar a los varones en política y en otros aspectos de la vida. Ahora, yo creo que esto se cumple. Digo, no recuerdo ahora el detalle de cada una de las listas. Pero no se cumple. Yo creo que en el momento más duro, donde las mujeres no tenían participación, cuando yo ingresé como acreditada en el año 92, no había casi mujeres. Esto es una realidad. No había mujeres. Después se peleó por el cupo. La ley de cupo fue muy difícil de sacar. Fue años y años y años de Irma Roy peleando, Margarita Malorre de Torres peleando, Florentina Gómez Miranda peleando. Eran las únicas prácticamente que eran legisladoras. No había muchas legisladoras.
Y fue muy duro, tuvieron que no querer aprobar un presupuesto, digamos, fue como muy difícil avanzar con el tema de la ley del cupo. Pero a partir de la ley del cupo femenino, las mujeres ya tenían un 30% y después sumaron en el 2017 en una sesión donde lo sorprendieron a Emilio Monzó, que se plantaron todas las mujeres y no hubo manera de no aprobar la ley de paridad de género. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Pero ahora el diputado quiere avanzar con otro, digamos, con otro ítem dentro de las listas, porque de alguna manera te la está encorsetando las listas, porque si ya tenés un 50 y 50 está bien. Ahora, si también a eso le tenés que agregar que por ser mayor de edad tienen que tener un lugar, me parece que en algunas listas las complicás. Pero bueno, hay que ver si el proyecto avanza o no. Vamos a seguir contando quién... O sea, a veces les importan los jubilados, digamos. A veces. Vamos a ver quiénes firman este proyecto. En este proyecto lo firman, además de Carlos Castañeto, que es el que lo diseñó, el autor, lo firman la vicepresidenta de la Cámara, Cecilia Moró, Lorena Pocchioc y Mario Manrique, que es el sindicalista de ESMATA. Vamos a nuestra siguiente placa sobre cómo es la situación hoy. El proyecto establece que para oficializar las listas de candidatos a diputados se debe incluir el 10% de cualquier jubilado de cualquier régimen previsional que haya en la Argentina, no solo nacional, sino provincial. Y que si no pasa esto, no se pueden, digamos que la Junta Electoral no te la tiene que, o la Cámara Electoral no te la tiene que oficializar. Bueno, vamos a ver si este proyecto tiene algún, digamos, avanza. Tendría que ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Vamos a nuestra siguiente placa que tenemos. La actual legislación, lo que les explicaba antes, establece que en las listas de candidatos a diputados se deben alternar en un hombre y una mujer, ya que en el 2017 se aprobó, en la madrugada del 2017, se aprobó la ley de paridad de género que se aplicó recién en las elecciones del 2019. Quiere decir que del 2019, 2021, 2023 y 2025 ya se aplicó la ley que establece que si la encabeza un hombre, después tiene que ir una mujer y se tienen que alternar. Pero además establece que en caso de que un diputado renuncie, solo lo puede reemplazar alguien del mismo sexo. Si renuncia un varón, lo tiene que reemplazar el que le sigue, el hombre que le sigue, y no una mujer. No es correlativa las listas ahora, sino que son reemplazados por alguien de hombre por hombre y mujer por mujer. Vamos a nuestra siguiente placa y vamos a contar un poco qué es lo que está diciendo Castañeto. Castañeto está diciendo: la población de adultos mayores, varones de 65 años o más de mujeres 60 años o más que cuenten con la edad mínima para jubilarse de acuerdo a la normativa vigente, deben encontrarse representadas en ámbitos institucionales de decisiones deliberativas del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que está diciendo Carlos Castañeto. A mí me parece que que ese cupo hoy se cumple, aunque no haya una ley que lo disponga. Pero bueno, es una idea del diputado Castañeto que abre un debate que deberemos ver si avanza o no en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, ahí está el proyecto de Castañeto. Igual es curioso por dónde van las agendas, las preocupaciones de algunos y por dónde van las de otros, ¿no? O sea, dónde están los temas que supuestamente el Congreso tiene que estar a la altura para poder resolver y por dónde van las agendas de otros legisladores. Bueno, y voy a agregar algo más. En general, los jubilados, en la última, por lo menos en la elección presidencial, no acompañaron al peronismo. Acompañaron mucho más los jóvenes y los jubilados. Acompañaron mucho más a Milei. Sí, los jubilados, sí, notablemente. Bueno, y los jóvenes, bueno, según también cada segmento, pero los jóvenes muy, digamos, que votaban por primera vez, esos jóvenes sí están, digamos, se hizo como un estudio que habían acompañado a Milei. Claro, los que estaban debutando en las elecciones, sí, tal cual.
Bueno, vamos a compartir la palabra al diputado Glinsky porque empezamos a hablar de esta agenda parlamentaria que se supone se va a empezar a activar a partir de ahora, que tiene que ver con la reforma electoral. Esto le importa mucho a la posibilidad de una reelección de Javier Milei, poder sacarse de encima las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una instancia que ahora están suspendidas y que se está viendo de revisar si deben eliminarse o no. También ustedes saben que, tal como están diseñadas las elecciones hoy por hoy en nuestro país, el calendario electoral es muy amplio y hay provincias que empiezan a votar internas primarias en febrero y terminan de votar, no sé, balotage en noviembre. Es un calendario muy amplio. Esto genera un hastío, un hartazgo en la sociedad. De hecho, esto está medido. Hay un desinterés que se va incrementando año tras año en todas las instancias electorales. Por otra parte, está esta preocupación respecto de, bueno, si están abiertas estas instancias de participación ciudadana, ¿qué está pasando realmente que el ciudadano no termina de involucrarse? ¿Con qué tiene que ver? ¿O cómo puede de vuelta volverse la democracia mucho más participativa de lo que lo está en definitiva haciendo? Porque las personas no están yendo a votar, o caen 2 gotas de agua y es suficiente para que las personas no vayan, o hace un poquito más de calor de lo previsto y tampoco van, o el día está muy soleado o el día está muy nublado, y cualquier excusa parece que es válida para que el ciudadano en el fondo no vaya, y no le interesa, pareciera, resolver cuestiones que son estrictamente importantes solo para la política, que son las primarias. En este sentido, el gobierno de Javier Milei pretende que este momento de participación ciudadana obligatorio quede eliminado, no suspendido, sino que no exista más. A ver qué es lo que opina el diputado Glinsky. Si un gobernador puede ir con 2 candidatos a presidente, sí, o si 2 candidatos a gobernador pueden ir con un presidente. Yo veo más un diseño de X. Me parece que es parte de la negociación que tiene el gobierno con los gobernadores que no son estrictamente de su espacio político, o sea, todos, los que no hay ninguno. Principalmente los que pertenecen a ese espacio de Provincias Unidas que fueron separados en la elección legislativa. Y yo lo veo como un signo de debilidad del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales que están en titularidad de ese espacio de Provincias Unidas, se ven ante la necesidad de armar un rediseño electoral, un rediseño electoral después de que ya cambiamos el sistema electoral el año pasado, ¿no? Porque ya suspendimos las PASO y ya cambiamos la modalidad de boleta. Entonces ahora viene una modificación de la boleta para que vuelva una suerte de boleta partidaria donde vos podés elegir la reforma trae una novedad, que es una modificación de la boleta única en papel, que permitiría en la misma boleta elegir categoría presidente y gobernador. En el marco de una negociación electoral entre el gobierno nacional y las provincias, que sea de mutua conveniencia. Es evidente que el gobierno está especulando con la normativa electoral, y si lo hace es porque cree que las condiciones actuales para ir a votar no le son favorables. Si el gobierno creyera que no le importa, digamos, si vos estás fuerte, no te interesa. Si estás fuerte, ¿qué te importa? Si votás con palitos, si votás con boleta, si con señales de humo, vos estás fuerte y la gente... Ahora, 2 cosas quiero decir. Primero, que me da la sensación de que los argentinos y las argentinas no somos fáciles de engañar. Es decir, esto que la gente no corta boleta. Yo, la experiencia que tengo, por lo menos en la provincia del Chubut, con la boleta tradicional, han cortado boleta en todas las categorías, históricamente, y ha pasado que el gobernador es de un color político y el parlamento es de otro color político, en una elección simultánea de boleta partidaria. Sí, le dicen sábana, pero es partidaria. Bueno, ahí está la opinión y la mirada del diputado. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre este debate respecto de las PASO? ¿Cuánto puede prosperar? No, a ver, yo creo que es un debate ceñido por la especulación electoral de los distintos espacios políticos que atraviesa lo que puede ser las elecciones a gobernación con las que pueden ser elecciones a presidente, donde cada uno se va a querer llevar algo. El oficialismo no solamente se quiere conformar con quedarse con el arrastre de lo que puede llegar a ser la votación para los gobernadores aliados, también va a querer imponer candidaturas propias a gobernadores en terrenos donde hoy son aliados, como en Mendoza, como en Entre Ríos, como en Chaco, también lo piensan en Salta, en Misiones, donde la Libertad Avanza quiere llegar. Pero el tema es, bueno, del otro lado tampoco quieren perder. Los gobernadores lo que empiezan a manifestar
a dejar trascender de alguna forma es que ellos están dispuestos a que sus votos vayan, digo, el radicalismo difícilmente pueda presentar una candidatura a presidente. Esto como está en la situación hoy. Por eso también es una discusión que es difícil porque se tiene que proyectar de acá a por lo menos 6, 8 meses. Entonces toda esa discusión se está analizando. El gobierno dice que no quiere las PASO para fijar candidaturas. Bueno, del otro lado no parecen estar acompañando esa idea. Claro. Y además, Silvia, vos. yo estuve indagando un poco en los senadores radicales, no quieren las colectoras. Ellos quieren No, mantener las PASO. En general, el único que vi que estaban más abiertos era el gobierno de Mendoza. El radicalismo históricamente rechazó las colectoras porque Claro. junto con la ley de lemas es algo que usó Dicen muchos que- años el peronismo para valerse del apoyo de los partidos provinciales. Y aparte porque no tiene garantizado que puede meter una colectora en todas las provincias. Claro. Entonces, en muchas provincias, si se acepta una o dos colectoras, una va a ser del partido provincial. Sí, sí. Entonces los radicales tampoco lo tienen muy claro eso. Ellos quieren mantener, la mayoría quieren mantener las PASO como está, pues le permite estar en alguna alianza, aunque no sea en la alianza del gobierno, y participar. Entonces, y ellos son clave porque tienen 10 votos. Sinceramente, En el Senado son claves, no en diputados. no es digo. un tema que le importe a la ciudadanía. Bueno, el gobierno trata de llevar esa discusión a la ciudadanía, remarcando que no quieren que vayan 8 veces a votar en un año, Y eso está... en el gasto que implica. Si querés la parte y demás, pero eso es lo que se dice. El trasfondo, cualquiera que está Sí, 5 minutos que hablando de quiere- este tema, se da cuenta que no es esa el... Exacto. Es más, si el gobierno pudiese Exacto. asegurarse más votos y teniendo que hacer que la gente vaya más veces a votar, lo haría. Exacto. Y en el fondo es incorrecto hablar de gasto o no gasto, porque también cuando estás hablando de transparencia democrática o de participación ciudadana o, digamos, de estar todos a la altura de lo que requiere la mayor transparencia posible, con la mayor cantidad de instrumentos puestos al servicio de que todos estemos seguros de lo que estamos votando, no se puede medir en términos de gastos. Acá en todo caso, ese argumento me parece que es el que es más fácil de derribar, pero lo demás, creo que al ciudadano realmente se hastía, el ciudadano no termina yendo a votar y eso quedó comprobado prácticamente en todas las instancias, sean presidenciables, sean elecciones de medio término. Ciudadano, si puede evitar ir a votar, va porque hay en realidad, sí, ahí lo que es un síntoma eso. No es que está cansado, es un síntoma. Es un síntoma que no síntoma de cree un descreimiento. de un crecimiento Exacto. en los primero En las digamos, instituciones. hubo un descrecimiento muy fuerte en el 2023 con el radicalismo, el peronismo, lo que eran los partidos tradicionales. Y aparece la opción de Milei. Y hoy también tienen descrimiento sobre Milei también. Entonces, Sí, sobre la política sobre la como una política en herramienta. general, que no hay, Tal digamos, cual. que todos son iguales. Tal cual. Esa es la sensación que hay. Y la gente va a votar y no le molestaría ir a votar si estuviera en una situación económica mucho mejor. Tal cual. Coincido con vos, con tu diagnóstico. Hacemos la pausa muy cortita y en un ratito seguimos. Hay más temas para compartir aquí en Consenso. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema.
El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos adelante aquí en Consenso después de la pausa porque vamos a hablar de otro proyecto. Esta vez nos lo va a contar Tony. Es el proyecto para poder declarar la nulidad de la declaración de la ciudadanía por DNU. Se está hablando mucho de todo esto también en el mundo entero, ¿no? En Europa mismo se revisa quiénes tienen acceso a la ciudadanía italiana, cómo es, cuáles son los trámites para poder obtener ciudadanía europea. Y ahora, ¿qué pasa con la Argentina? Sí, lo que pasa con la Argentina tiene que ver, nos remonta a un decreto que firmó el gobierno de Javier Milei en 2025 que traslada de la Justicia a la Dirección Nacional de Migraciones, que corresponde a la Secretaría de Interior, ex Ministerio de Interior, sobre quién puede tener o no un DNI argentino. El punto principal de este proyecto es que el DNI argentino para extranjeros te permite votar, participar de las elecciones en cargos nacionales, y eso se evita que quede asignado a un color político, definir quiénes integran o quiénes no integran ese padrón. Así que vamos a hablar de un proyecto que presentaron los diputados de la coalición cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que lo que busca es la nulidad de este DNU 366-2025 que firmó el gobierno de Javier Milei. El decreto trasladó el otorgamiento de la ciudadanía de los jueces federales a la Dirección de Migraciones, como decíamos recién. Es un decreto de 2025 y que modifica un régimen que viene funcionando así desde 1869, desde la reforma constitucional que habilita a las personas de los extranjeros de buena fe que con buena fe quieran habitar el suelo argentino. Bueno, con esta modificación empezó a tener distintas discusiones en distintos tribunales. Uno de los que rechazó este decreto es el Tribunal Electoral, la Cámara Federal Electoral, justamente con este mismo argumento. Lo hizo el pasado 30 de junio en un caso de una ciudadana china, el caso Yang Liping, por exceder las facultades del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El fallo cuestionó que el Ejecutivo legislara sobre materia electoral por esto mismo que decíamos. No puede ser un espacio político que ocupa un cargo en el Estado quien decide sobre la participación electoral, ¿no? Yan Liping es una ciudadana china cuyo trámite de ciudadanía derivó en este fallo porque se venía demorando la aprobación de si ella podía, si Migraciones la autorizaba o no el hecho de ser ciudadana argentina. La Cámara Electoral le dio la razón y declaró nulo el DNU en su causa en particular. No declaró nulo en todo el caso. En todo el DNU, digo, porque eso lo puede hacer el Congreso o algún otro tribunal.
El caso quedó así como el antecedente directo para este proyecto que presentan Ferraro y Frade. La iniciativa sostiene que el gobierno no aprobó en este Congreso una emergencia real en temas migratorios para modificar cómo se venía haciendo la designación de las ciudadanías argentinas, que evitara, ¿no?, este trámite legislativo. Habla de razones el proyecto, ¿no?, de oportunidad, mérito y conveniencia política respecto a quiénes pueden votar y quiénes no. Y remarca que no hubo imposibilidad de seguir el camino ordinario que tiene que ver con tribunales autorizando, entregando esa ciudadanía a las personas que vengan a la Argentina. Ferraro y Frade piden reformar el control legislativo sobre los DNU, cuestionan el funcionamiento actual de la ley 26.122, que es la que regula cómo es la discusión por estos decretos, y exigen que se reabra la Comisión de Trámite Legislativo, que es una comisión bicameral integrada por 6 diputados y 6 senadores, para discutir justamente estos decretos de necesidad y urgencia. Así que esta discusión se empieza a dar también acá en el Congreso. Vamos a ver el lugar que tiene en la comisión en la bicameral de trámite legislativo, para que no me acuerdo si quedó conformada. Sí, quedó conformada. ¿Quién quedó? Es que ahora no me acuerdo. Creo que le correspondía. corresponde al Senado. Estaba Sago antes a cargo. A reabrir esa... Bueno, si no nos acordamos, en parte tiene que ver porque justo por el poco funcionamiento que tiene esta bicameral para discutir estos trámites. Bueno, la cuestión migratoria también es algo de estricta actualidad. Sí, es una discusión global. Es una discusión global y regional. Uno también vio que esta cuestión, por ejemplo, fue uno de los pilares centrales del presidente Kast. La cuestión migratoria que le permitió, digamos, ir directamente en programas de control migratorio muy estricto, sobre todo respecto a los ciudadanos venezolanos que en el último tiempo han elegido Chile como un lugar para conseguir alguna posibilidad por afuera de un país que está en llamas, y ahora ni que hablar, ¿no? Ahora vamos a estar frente a otro fenómeno migratorio sin lugar a dudas con el desastre que se produjo en Venezuela. Y uno lo puede ver acá con distintos operativos que se hacen, que son operativos sorpresa en algunos barrios donde hay algún tipo de investigación previa respecto de que hay mayor afluencia de inmigrantes, y a donde se buscan justamente inmigrantes ilegales, ¿no? No hay una persecución sobre el inmigrante porque sí. El inmigrante que está ilegal, bueno, primero se lo intima y se le pide que resuelva su situación, y segundo porque hay una presunción que el que está ilegal, ya que es tan fácil obtener el documento nacional argentino, el que está ilegal lo está porque pretende, permanecer de manera ilegal en nuestro país, porque pretende también dedicarse a cuestiones ilegales, pues si no, digamos, no hay una razón realmente válida para no tramitar el documento o la ciudadanía argentina. Y justamente, ¿no?, por la situación en la que está el mundo, también eso abre muchísimas discusiones, porque el estar legal o estar ilegal, muchas veces distintos regímenes autoritarios en el mundo califican de ilegales a ciertas personas por actividad política opositora a ese gobierno, como es el caso durante los últimos años que ocurrió con Venezuela. En Venezuela. En Venezuela se cargaba las tintas contra distintos sujetos políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro, y si venían a la Argentina, bueno, podían ser considerados ilegales. Entonces, después también aparece toda la discusión por el asilo político y demás. O sea, es un tema súper complejo que atraviesa a todo el mundo el respecto de ser ilegal o no ser ilegal. Sí, y también es de muchísima sensibilidad, ¿no? Porque nosotros, además, en nuestra propia Carta Orgánica de la Constitución, somos un país de fronteras abiertas que hemos sido... pero a veces de fronteras abiertas, pero también tenemos algunos problemas con el tema de fronteras abiertas. Pues vos vas a Europa y no tenés la residencia y te expulsan. Mucha gente no quiere ni siquiera salir del país para no ser expulsado. Y viven en ilegalidad igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos también. Y acá la ciudadanía tiene pocos, parámetros para rechazarla. No, por eso te digo, es muy fácil obtener la ciudadanía argentina, es muy fácil. Es muy difícil obtenerla en otros países. Y exactamente, y cada vez más.
Y aparte estamos, como decía Tony, en una mirada mundial respecto de Sí, cómo se producen las totalmente. corrientes migratorias y las posturas que tienen los gobiernos respecto a esta situación. Aquí, bueno, los primeros que expusieron sobre todo este tema son aquellos que tienen que administrar ciudades fronterizas. Sí. Sobre todo tienen que dar o brindar cobertura en provincias que ya de por sí son provincias que tienen muy bajos recursos, como puede ser la provincia de Salta, donde de repente ahí en Salta, en Jujuy, tenés hospitales totalmente desmantelados que se ven obligados a dar cobertura absolutamente a todo el mundo. Y después, recíprocamente, eso no se produce. Entonces ahí son los primeros que dijeron, bueno, acá hay que hacer algo sobre esta cuestión. Bueno, y lo hicieron. Y lo hicieron. Salta lo hizo. No sé si lo hizo Jujuy, pues Jujuy también tiene el mismo problema con respecto a los costos que tiene Bolivia. Y en el caso de Bolivia, que es el que está cercano a Jujuy, sobre la gente que no se puede atender en los hospitales de su país y viene a atenderse en los hospitales de acá, igual que Paraguay. O lo que ocurrió con el aluvión de inmigrantes rusos que vinieron a parir acá, también sin ningún tipo de control, con todas las derivaciones y suspicacias que se produjeron, ¿no? Independientemente de la crisis humanitaria que también se vive en Rusia con el conflicto con Ucrania. Exactamente. Bueno, cambiemos un poquito de tema, vamos a avanzar con otra cuestión que ahora con el frío se reactiva y tiene que ver con zonas frías ampliadas, zonas frías reducidas en esa ampliación que se había hecho durante el gobierno de Alberto Fernández. Lo cierto es que hace poquito y con el frío extremo que está haciendo prácticamente en todo el país, salieron a hablar desde la Secretaría de Energía y se garantizó que están dadas las condiciones para dar cobertura de gas al país. Decimos esto porque todos los inviernos esto vuelve a ser tema, así como durante los veranos el tema de los apagones y la falta de suministro eléctrico. Acá cuando hablamos de gas, hablamos también de en qué situación real está nuestro país en tanto en producción, que es una industria que se la está estimulando muchísimo y protegiendo muchísimo. Sobre esto habló el diputado Glinsky. Me parece que no es estrictamente un tema tarifario, sino es un tema más de concepción sobre cuál es la matriz energética de desarrollo de la Argentina. Primero porque nosotros estamos pensando como cosas distintas el gas y la electricidad. Y la realidad es que la gente se tiene que calefaccionar y tiene que cocinar esencialmente, tiene que tener una ducha caliente. Y eso puede ser con diversos dispositivos. Lo que es una cosa increíble es que esta Argentina, a la que le sobra energía, no es que le podría sobrar. Yo vengo de una provincia que produce más energía que la que puede insertar al sistema de transporte. No solamente el interconectado, sino incluso en las localidades donde se produce esa energía. Es decir, Chubut tira energía. Sin embargo, hay gente que no le alcanza para pagar su tarifa de luz y su tarifa de gas. Entonces, y con un agravante, que es que con las medidas que impulsó el gobierno, el RIGI y ahora el Super RIGI, trasladamos el subsidio a la gente para subsidiar a las multinacionales. Es decir, el RIGI, yo no estoy en contra del RIGI como concepto general. A mí me parece bien que un país salga a buscar inversiones para desarrollarse. Pero una cosa es que salga a buscar inversiones para desarrollarse y otra cosa es para saquear los recursos naturales que tiene este país sin ningún tipo de consecuencia positiva sobre la calidad de vida de la gente. Entonces vos me hablás de zona fría. Yo lo que veo que en la zona fría, que es una medida que busca avanzar y profundizar esta línea de subsidio a las grandes empresas. No es solamente la promoción de inversiones, porque si no, no se entiende por qué hay RIGI para la extracción petrolera y gasífera. No necesitamos atraer nadie a que venga a invertir lo que se dice en la técnica en el upstream, es decir, en la extracción de hidrocarburos. Y entonces le estamos sacando plata del bolsillo a la gente, porque eliminar subsidios es sacarle plata que va destinada a proteínas a pagar la tarifa de la luz o del gas. Y es lo mismo si es la luz, el gas o el agua. En la Argentina, comer, calefaccionarse y todas las actividades que demandan energía en un hogar deberían ser de una bajísima incidencia sobre el salario. Bueno, el precio también de la tarifa de gas es una de las tarifas que más aumentó
respecto del resto de los servicios. Siempre, digamos, el gas ha sido muy, pero muy barato y como decía recién el diputado, también es cierto que nuestro país ha sido gran productor de esta materia y nunca ha faltado, solo que ha quedado muchas veces en discusión, digamos, qué es lo que pasa con el mercado externo respecto del interno y cómo se produce, no la producción, sino la distribución. Y sigue quedando esta sensación de, que no es una sensación, es una realidad de extrema desigualdad entre aquellos que tienen acceso a red natural de gas y aquellos que se siguen calefaccionando y cocinando con garrafa, que además la garrafa también está muy cara. Y por eso también se incrementa mucho el mercado ilegal de la garrafa, garrafas no habilitadas, garrafas que, bueno, nosotros hemos mostrado, todos los inviernos terminamos mostrando muertes horribles y espantosas justamente por la falta de acceso a una red segura de calefacción. La gente termina recurriendo a cualquier cosa, o se cuelga o compra garrafas que están vencidas y ya saben lo que después se produce y lo hemos mostrado prácticamente todos los inviernos y esto no ha cambiado. Pero bueno, sobre esto también habló la diputada Mónica Frade sobre la cuestión y la discusión de las zonas frías. Me parece que hay medidas que se están aprobando en la Cámara de Diputados que son muy inconvenientes para el momento en que se están votando. Siempre me parece que los contextos son muy importantes para evaluar cuándo una ley es buena o no. Una ley no debe estar desconectada de las realidades y por lo tanto muchas de las cosas que se están votando, como esa, la de zona fría, están un poco desconectadas con las necesidades, con el tiempo que se vive, con el estado en que están los argentinos, ¿no? Y bueno, esta ola polar, por supuesto, viene a coadyuvar para que todo sea un poquito peor, ¿no? La situación de los argentinos es un poco peor. Vos sabés que yo vivo en el conurbano y lo que se ve en el conurbano siempre es mucho más dramático que lo que se ve en Cava. Sí. Y lo que ayer vi en Cava es tristísimo. Nunca he visto tanta gente en situación de calle, tanta gente abandonada, que es el escenario que vamos a ver cada vez más. Vos recién mencionabas el tema de la vivienda, la imposibilidad cada vez más de familias de contar con la posibilidad de tener ya no vivienda, sino poder afrontar un alquiler, es cada vez mayor. Entonces, si a esto le sumamos la precarización incluso de los trabajadores formales, que ya tampoco pueden afrontar alquileres, el pago de alquileres, porque los salarios están muy bajos, y no me voy a cansar de decir que ustedes mismos en la Cámara de Diputados nunca han vivido la precarización en los salarios que están viviendo ahora, nunca. Incluso con la desigualdad ante la ley tan ostentosa y grosera como es que en el Senado cobren más que lo que cobran en la Cámara de Diputados. Es un panorama que no veo bueno, porque además a esto se suma cada vez más el endeudamiento de la familia. Estoy absolutamente preocupado por esto, que bueno, mereció que presentara un proyecto de ley con otros diputados, porque el 54% de las familias está endeudada, pero no como dice el nuevo vocero, que no sé si lo dice de tonto o de vivo, y es que las familias están endeudadas porque hay más crédito. No, están endeudadas con alimentos, con los mercados. Yo no sé si él esto lo ignora o le escribe en el libreto a él también. Lo cierto es que las familias que están endeudadas con medicamentos o con alimentos no pueden salir ya de eso, porque cada mes va a ser peor y se van a sumar más familias en esa situación. Por lo tanto, espero, vos sabés que en la última sesión se intentó con un apartamiento de reglamento discutir todos los proyectos que tenían que ver con esto, y lamentablemente el oficialismo con todos los teloneros que hoy están configurando una tiranía parlamentaria, porque cuando se opone el número y no la discusión sobre los temas que se plantean, termina siendo una tiranía parlamentaria. Bueno, no se ha podido avanzar en la discusión de esto que atraviesa a todas las familias, ¿no? Yo estoy muy preocupada por eso.
Bueno, ahí estaba la opinión, la mirada de la diputada Frade sobre el tema de las zonas frías, que es un tema que también está generando mucha preocupación en las familias argentinas, en todas, porque por lo que decimos, ¿no? Por lo que se destina de los salarios solamente en el pago de servicios públicos. Sí, una discusión que, bueno, pronto se reabrirá en el Senado de la Nación. Recordemos que tiene media sanción la modificación del régimen de zonas frías, que impacta en 3,5 millones de familias de la Argentina, dando marcha atrás a la ampliación del régimen de zonas frías que se había aprobado en 2021 durante la gestión peronista, dejando exclusivamente como zona fría lo que tiene que ver con la Patagonia, la zona de Malargüe, del sur de Mendoza, que algunos también la unifican a la Patagonia, no me voy a poner a dar esa discusión geográfica, y también a la Puna en el norte argentino, dejando por fuera, bueno, provincias enteras como Córdoba, Buenos como Aires. el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y La Pampa. Y La Pampa también. Tal cual. Cuando nosotros hacíamos ese ejercicio solamente no sé, conectábamos con diputados de todas las provincias y le decíamos, ¿cuánto pagó diputado el mes pasado por gas en su casa? ¿Cuánto pagó por luz? Y vos ahí ves que realmente, bueno, nosotros nos quejamos de las tarifas. No sé ustedes si ya recibieron la tarifa de gas del mes pasado. Sí. Viene picante y bueno, lo mismo está pasando con los otros servicios, pero para nosotros todavía es barato respecto a lo que pagan otros y de la cantidad de meses al año que tienen que tener prendido la calefacción o el aire acondicionado. Aparte porque el aire acondicionado gasta menos luz, pero no calefacciona como el gas. Claro, no. Claro, no, totalmente. Tienen diferencias y el gas no tiene ningún sistema para que vos puedas gastar menos. Yo tengo un tiro balanceado y estoy gastando el mismo el año pasado, pero pago mucho más. Y el que quiere gastar menos, que termina en conexiones o ilegales o termina calefacción, haciendo una buena conexión, nada más. Termina siendo pagándolo con la vida, que es lo que Exactamente. decíamos. Bueno, rapidito, si tenemos tiempo, compartimos también la opinión del diputado Zapata. Con respecto a la zona fría, a mí no me parece bien que todo el pueblo argentino concurra a solventar o a subsidiar con sus impuestos a determinados ciudadanos, y mucho menos en la forma que se hacía antes, donde se subsidiaba la oferta. O sea que todos pagábamos para que las empresas puedan facturar lo que les parezca o tengan pingües beneficios. El cambio del régimen de zona fría significa focalizar la ayuda o el sacrificio de los ingresos tributarios, el sacrificio del impuesto que paga la gente en aquellas personas que realmente lo sienten. No está bien que cobrar impuestos para subsidiar. Existen situaciones que tienen que ver con la localización geográfica o climatológica que llevan a mayor consumo, y ese tema es el que se está atendiendo, pero no es lo más justo. ¿Cómo le voy a poder decir a una persona que está acá en el Chaco salteño, que no tiene ni agua potable, no tiene luz eléctrica, mucho menos gas, que me pague a través del IVA el subsidio de una persona que vive en Bariloche o vive en el sur del país, que tienen el triple de sueldo promedio? Entonces es como, hay un aspecto moral detrás de todo esto, pero no podemos dejar de un día para otro de aportar estos subsidios. Se le va a mantener el subsidio a aquellas personas que realmente cubran las condiciones por las cuales se establece el subsidio, o sea que son personas de bajos recursos y que realmente lo necesiten. Bueno, está el diputado Zapata, que siempre nos regala también, además como chapa, algún paisaje. Exactamente. Siempre está clásico con los de Zapata. Así que bueno, ahí vamos recorriendo la provincia con él. Chicos, gracias, que tengan lindo lunes. Mañana es un día importante, así que a pensar en positivo, porque Así es. si Dios quiere, bueno, Vamos va a pasar.